tenemos de alguna manera un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde viene exactamente? Bueno, pues resulta que en la filosofía, y sobre todo en el derecho, hay una diferencia clave entre la moral con la que vivimos todos los días y la ética sobre la que reflexionamos. Una es como instintiva y la otra es totalmente analítica. Entender esta diferencia es de verdad crucial. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. Nuestras reglas morales, ¿de dónde salen? ¿Nacen de la costumbre, de lo que siempre se ha hecho? ¿O nacen de la razón, de sentarnos a pensar? O sea, ¿hacemos lo correcto porque así nos enseñaron, casi por inercia, o porque estamos profundamente convencidos de ello? Justo esta tensión es la que vamos a explorar. Aquí lo podemos ver súper claro. Por un lado tenemos la moral vivida, que son básicamente esas reglas sociales no escritas que absorbemos casi sin darnos cuenta, desde que somos chicos. Y por el otro está la moral reflexionada, o sea, los principios que nosotros mismos creamos después de pensarle, de criticar. La analogía es perfecta. Una es como el agua en la que nadamos a diario, ni la notamos. La otra es tomar una muestra de esa agua, llevarla al laboratorio y analizarla a fondo. Ok, empecemos por el terreno que todos conocemos, el que pisamos todos los días, el reino de la costumbre. Vamos a desempacar esto que llamamos moral vivida. A ver, en esencia, la moral vivida es ese paquete de reglas, de valores y creencias que nos dicen qué está bien y qué está mal dentro de nuestro grupo. Ojo, esto no lo aprendemos en un libro, lo aprendemos por inmersión, viviendo en sociedad. Es, digamos, la moral en plena acción, en el día a día. Pensemos un poco en sus características. Su origen no es la lógica pura, para nada. Viene de los hábitos, de la tradición, a veces incluso del miedo o de la culpa. La absorbemos de nuestra familia, de la sociedad, de la escuela. Su naturaleza es descriptiva, o sea, simplemente nos dice lo que una sociedad en particular de hecho acepta como bueno. Y claro, funciona como un cemento social, manteniendo todo pegado, unido. De hecho, muchísimas de nuestras leyes se basan en el fondo en estas costumbres que todos damos por sentadas. Muy bien, ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. Entremos al estudio crítico, al laboratorio, la ética. Aquí es donde nace la moral reflexionada. La moral reflexionada o ética, para fines prácticos, es una disciplina filosófica. Su chamba, su trabajo, es examinar críticamente esos códigos morales que ya existen. ¿Para qué? Para encontrarles un fundamento racional, una razón de ser, una justificación para lo que consideramos correcto o incorrecto. Y sus características son, pues, casi lo opuesto. Nace de la razón, de la reflexión, de hacerse preguntas. Busca principios que ojalá fueran universales y una justificación que se sostenga. Y aquí viene la clave de todo. Su naturaleza no es descriptiva, es normativa. A la ética no le interesa tanto lo que es, sino lo que debería ser correcto. Su función es estudiar, criticar y, si todo sale bien, mejorar esa moral que vivimos. Para el derecho, esto es oro molido, porque nos da las herramientas para evaluar si una ley es de verdad justa o no. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Vemos las diferencias en su naturaleza, su origen, su alcance. Pero la relación es lo más interesante. Miren, la moral puede existir sin la ética. Simplemente vivimos según nuestras costumbres y ya. Pero la ética necesita a la moral para existir, porque es su objeto de estudio. Y aquí va la idea más importante. La ética realmente aparece cuando nuestra moral de todos los días entra en crisis, cuando de pronto ya no nos da las respuestas que necesitamos. Bueno, ya. Suficiente teoría por ahora. Vamos a ver cómo choca todo esto en el mundo real, ¿no? Vamos a analizar un dilema donde se enfrentan dos cosas. Lo que es legal, o sea, lo que dice la ley, contra lo que es legítimo, lo que sentimos que es justo. Y para eso nos vamos a un caso de estudio en la ciudad ficticia de San Telmo. El escenario es este. Imagínense que en San Telmo hay una crisis de vivienda muy fuerte. Un grupo de familias sin hogar ocupa un edificio que lleva años abandonado. Y claro, esto provoca un choque frontal entre los derechos de propiedad del dueño y la necesidad humana básica de tener un techo. La comunidad entera se polariza. Por un lado, tenemos la moral vivida del sector A. Aquí están los vecinos, los empresarios de la zona. Su creencia central es que la ley es la ley y se tiene que cumplir a rajatabla. Para ellos, el respeto a la propiedad privada es un pilar sagrado de la sociedad, algo que aprendieron como una regla que no se cuestiona. Y en la otra esquina tenemos la moral vivida del sector B. Activistas, ciudadanos que apoyan a las familias. Su creencia es que una necesidad humana tan básica como la vivienda puede y a veces debe prevalecer sobre una propiedad que está abandonada y sin uso.
Su base moral es la solidaridad, la justicia social. Como ven, la moral vivida de una misma comunidad está completamente fracturada. Ahora, desde el punto de vista del derecho, la situación es bastante simple. La ley es clara. El dueño tiene una orden de desalojo firme en la mano. Por lo tanto, el acto de sacar a estas personas es, sin duda alguna, legal. Estamos aquí en el plano puro de la legalidad. Pero es justo aquí donde todo cambia. Justo aquí es donde surge la pregunta, la que se hace el juez del caso y la que nos hacemos todos los que reflexionamos. La ley es clara, ¿pero es justa? Esa simple pregunta nos saca de golpe del mundo de la costumbre, de la moral vivida, y nos lanza de cabeza al de la ética. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Hay salida? Bueno, aquí es donde entra la caja de herramientas del jurista. Vamos a ver cómo la ética, esa moral reflexionada, ayuda a dar forma a resultados, pues, más justos. Quien juzga este caso se enfrenta a dos tipos de obligación que lo jalan en direcciones opuestas. Por un lado, la obligación jurídica es externa, es a la fuerza, es impuesta por el Estado, tiene que cumplir la orden. Pero por otro, siente una obligación moral que viene de adentro, es autónoma y surge de su propia conciencia y de su reflexión sobre qué es la justicia. Este proceso es el corazón del asunto. Un buen jurista no ignora la ley. Primero, reconoce la obligación legal. La orden de desalojo existe y hay que acatarla. Segundo, aplica la reflexión ética. ¿Es realmente justo aplicarla así, sin más, en este contexto específico? Tercero, usa sus herramientas de interpretación, apelando a principios más altos que están en la propia Constitución, como la función social de la propiedad. Y cuarto, busca un resultado que sea legítimo. Es decir, un resultado que, aunque cumpla con la ley, sea también percibido como justo y humano por la comunidad, quizá buscando alternativas, plazos, mediación, antes de un desalojo violento. Y esto lo ilustra a la perfección. El objetivo final no es violar la ley, es interpretarla de tal manera que un acto que es perfectamente legal no termine convirtiéndose en una injusticia social tremenda. La ética no viene a destruir el derecho, viene a perfeccionarlo, a hacerlo más humano. Y con esto cerramos, dejando una última reflexión en el aire. Cuando la ley y la justicia chocan, cuando nuestras costumbres ya no nos dan la respuesta, ¿cuál es nuestro verdadero deber? La respuesta, parece, no está en ignorar la ley, sino en tener el valor de reflexionar sobre ella. Y ese, justamente, es el puente que une la legalidad con la verdadera justicia.